Amigos, desde la semana pasada y desde el lunes ya puntualmente y directamente conversábamos con Juan Cheput diciendo, bueno, el referéndum lo que va a abordar es el Consejo Nacional de la Magistratura. Muy difícilmente, tal como están avanzando las cosas, va a abordar la reforma política. ¿Qué iba a pasar? Bueno, hoy el presidente Martín Vizcarra ha tenido una respuesta y estamos con el congresista de Acción Popular, Víctor Andrés García Belaunde, con quien vamos a poder encontrar respuestas. Don Vitocho, el presidente de la República dice que la reforma política es igualmente importante, que si estuviera bien todo en el sistema político, pues la ciudadanía no estaría reclamando como reclama. A ver, yo creo que parte de un principio equivocado. Las dos son importantes, pero hay prioridades. ¿Podemos seguir sin con un poder judicial como está? Definitivamente necesitamos. ¿Podemos seguir con una fiscalía pública, un ministerio público dividido y enfrentado? Eso es urgente, eso es, pero urgente de ayer, no de hoy ni de mañana. ¿Podemos esperar el tema de la reelección, la decisión de la no reelección congresal? ¿Es urgente? Menos urgente. ¿Por qué? Porque no hay elecciones de momento, salvo que él quiera adelantar elecciones, que es otra opción. Y yo lo he planteado. Una de las preguntas del referéndum es al ciudadano común de a pie: señores, ¿están ustedes de acuerdo en adelantar las elecciones generales a la presidencia y al Congreso? Bueno, si el pueblo dice no. O si quiere, le hacemos una pregunta separada. ¿Usted está de acuerdo en adelantar las elecciones de las presidenciales y luego las congresales? Bueno, si quiere, hacemos dos preguntas en vez de una. Pero si el presidente busca legitimidad, que busque legitimidad por allí. Ese es el camino. Pero no busque legitimidad enfrentándose al Congreso y exigiendo al Congreso, empujándolo para que hagan reformas que pueden ser reformas mal hechas. ¿Se está dejando llevar por la miel de las encuestas? Totalmente. Totalmente, y esa es la peor de las mieles, es la menos pura de todas. Es la más artificial. Esa es la de Maple, la de Maple de frasco. Así es, esa no es de abejas, son miel de paso, miel de paso, pero a ver, pero algo hay en el sentido, recordemos, usted lo conoció bien, el gobierno de Valentín Paniagua, que claro, fue mucho más corto, pero él encontró un propósito que fue el de llevar una transición, ¿no?, de manera ordenada, limpia. Yo siempre me acuerdo que Enrique Sileri hablaba de este estado de gracia, de lo que fue el gobierno de Paniagua, porque bueno, se metió a la cárcel a que se debía llevar, se inició este proceso anticorrupción y de alguna manera se limpió al país en ese momento. ¿No habría que comprender que Vizcarra también está buscando un propósito y la reforma política puede ser ese? Pero qué interesante la pregunta, eso me hace recordar lo siguiente: Vizcarra se está mareando, se está emborrachando de poder, embriagando de poder, con un respaldo de 47%, creo que es 46 o 47%, que ha subido en buena hora. Hay que felicitarlo. Pero Paniagua tiene un respaldo de 80%. Y cuando a Paniagua con ese 80% le decían quédate, Valentín, ¿pudo quedarse con ese 80%? Claro que sí. Claro que sí pudo quedarse. Pero no lo hizo. Vizcarra insistió que no se va a quedar también, ojo. O sea, bueno, pero Vizcarra tiene 3 años por delante. Y me parece muy bien que haya aclarado que no se va a quedar, pero no puede quedarse. En el caso de Valentín Paniagua, el Congreso podía apoyarlo para quedarse. El Congreso quería quedarse. En el caso de Valentín Paniagua es un Congreso que se liquidó con él. Claro. Se fueron juntos. Y lo que querían era quedarse. Y nada le costaba decir sí, y al día siguiente permitían que se quede. Aquí no, aquí la cosa es diferente. Tienes 3 años y medio por delante. 3 años y medio en los cuales se podría desarrollar esa reforma política. Por supuesto que sí. Pero hay un tema de oportunidades, de términos, de cuándo se agota el entusiasmo también de la usted sabe que la política también es el sentido de oportunidad, ¿no? Por supuesto que sí. Entonces probablemente si es que hablamos de una reforma política en el verano, terminado el verano, a la gente ya no le interese. Tú tienes acá 2 cosas para gobernar. Primero, que es un presidente con una presidencia prestada. No es de él, se la han prestado, ¿no? Se la han entregado. Entonces, cuando tú eres una persona que vives en casa prestada, tienes que ser muy cuidadoso de la casa y de las formas y de los vecinos, ¿no? Porque eres un inquilino precario. Entonces, tienes que cuidarte mucho en ese sentido. Entonces, pero es que él dice, de repente, que piensa que lo quieren vacar. No es así, no es así. Alguien le está diciendo cosas que no son exactas.
Entonces, yo diría que él abra el abanico, abre el diálogo y converse con todas las fuerzas políticas y sociales y económicas y se va a dar cuenta que no es así. Nadie lo pone para sacarlo. El Congreso lo ha puesto para dejarlo, no para sacarlo. Sería torpe que se haya hecho todo lo que se ha hecho, una transferencia impecable, que es la admiración de todos, dentro y fuera del Perú, para que a los 6 meses o al año lo quieran vacar. Pero al mismo Eso tiempo, no es así. Pero al mismo tiempo uno conversa con, digamos, el círculo de Palacio y qué sé yo, y también pareciera que en el presidente se ha instalado la sensación de que Keiko Fujimori le ha hecho sentir que la presidencia se la debe a ella. Eso me lo han comentado muy directamente después de esta segunda reunión, que el señor Klimper nos dijo que fue maravillosa, parece que terminó muy mal. Bueno. ¿No hay también un error del fujimorismo? Bueno, no lo sé porque no he sido partícipe de esas reuniones. Yo me enteré por los periódicos. Por Keiko Fujimori, ¿no? Y por la declaración de Keiko que hizo a un periodista. Yo no sé qué cosa pasó allí. Pero, ¿por qué pensar que el fujimorismo lo puso ahí solo? No lo puso solo ahí. No te tienen que sacar para tenerte como rehén, ¿no? O sea, te pueden tener como rehén sin necesariamente sacar. Pero, digo yo, interpretando la... Digamos que como mono organillero, ¿no? Exacto. Entonces parece que hay te tengo allí, ¿no?, amarrado a una cadena para que saques, ¿no?, Sí. los tickets de la suerte, los papeles de la suerte, sí. ¿no? No, yo creo que no es eso. Yo creo que ahí hay una sensibilidad exagerada. No, queremos que gobierne. Ustedes quieren que gobierne, pero Fuerza Popular espera que gobierne. Yo creo que también, yo no puedo hablar por ellos, no me gusta hablar por partidos que no son el mío, porque no los conozco por dentro. Pero la sensación que yo tengo en el Congreso, en los pasillos, cuando conversamos, cuando almorzamos juntos, qué sé yo, o discutimos juntos también, es que no hay interés en vacarlo. ¿Que hay interés en tener algún tipo de influencia en el gobierno? No lo dudo, todos quieren tener interés en algún sector del Estado. Interés, espero que legítimo, no interés para ser negociados, evidentemente, pero no creo que haya interés en vacarlo. Pero lo que sí es importante es que hay que recordar las épocas políticas pasadas que han sido iguales a esta o parecidas a esta. En el primer gobierno del presidente Belaúnde tenía una oposición tremendamente hostil del aprismo y del odrismo. Cada 6 minutos, cada 6 meses se tiraba un ministro. Han pasado 6 meses ya, yo creo que un poco más, ¿no? Y nadie ni siquiera ha interpelado a un ministro de Vizcarra. O sea, no veo esa hostilidad. Y en todo caso, él tiene los instrumentos del poder que son muy grandes para poder hacer lo que quiere. Por ejemplo, es un hombre que está vinculado al tema chincheros. Vinculado y cuestionado. Usted le dio de alma. Así es, exactamente. Y ahora parece que eso se puede reactivar en cualquier momento. Pero yo llego al reactivado al fiscal de la Nación. Yo llego al poder. Si estuviese yo en su pellejo, llego al poder y lo primero que hubiese hecho es empezar Chincheros. ¿Por qué no empieza? Han pasado 6 meses. ¿Por qué no empieza Chincheros? Tendrá miedo pues entrar por ahí, porque si entra por ahí es una espada de Damocles que está... Pero si ya Chincheros está liquidado, ya la concesión está liquidada, caducada, rescindida, entonces el Estado puede entrar mañana mismo con el presupuesto que tiene y empezar a mover las tierras. Pero no es un problema cuando el fiscal de la Nación le dice al señor Torne, lo voy a investigar preliminarmente, y uno ve el archivamiento. Yo he leído el archivamiento de Vizcarra, claro, uno dice, lo archivaron, Pablo Sánchez archiva esto, pero en cualquier momento, si ya está Torne metido, pues le pueden volver a abrir ese tema. Entonces... O sea que el señor Vizcarra está actuando como actúa LAP, el concesionario Jorge Chávez. Hay un juicio por ahí lejano de una puntita y no voy a empezar a trabajar. ¿Qué es esto? Esto lo dicen los alemanes que no sé si sean alemanes o de otra nacionalidad, pero no creo que sean alemanes, los alemanes son gente muy seria. Pero LAP engaña al país y no quiere empezar la obra. Usted entonces, Vitocho García Belaúnde, le diría al presidente, comience Chinchero. Tendría el apoyo suyo. Pero por usted que fue su perseguidor en ese momento. Por ejemplo, el caso de Chincheros, en caso de revisar los peajes, en caso de quitarle el subsidio a Odebrecht, se le sigue pagando plata a Odebrecht todos los días por las obras que tiene y mantiene. O sea, ese es gobernar.
pero no, se ha preocupado, en vez de enfrentarse a Odebrecht, se quiere enfrentar al Congreso. O sea, es un hombre que no tiene objetivos claros. O sea, el problema no es el Congreso, el problema es la corrupción. Y la corrupción no está en el Congreso, también la hay, por supuesto, pero la está en Odebrecht, en las constructoras, está pues en la mafia de los fiscales, de los jueces. Ahí está el tema. Sin duda, esa es la corrupción. Es un factor de corrupción importantísimo. Pero ¿a usted no le llama la atención un predictamen como el que se quiso aprobar por el lado del Consejo Nacional de la Magistratura, donde el Congreso iba a terminar eligiendo en la práctica al jefe de la OMPE, cuando estamos hablando de elecciones para el 2021, no estamos hablando de una reforma a largo plazo, ¿no? Qué buena pregunta. Yo no participo de estos debates porque no soy miembro de ambas comisiones que están viendo el tema. O sea, lo veré pues en el pleno cuando llegue al pleno. Pero sí le puedo decir lo siguiente. Yo creo que hay que buscar un sistema, un mecanismo diferente para la elección. Acá el tema es el siguiente. Antes del año 93, el sistema electoral tenía una cabeza. Ahora tiene 3. Jurado Nacional de Elecciones, OMPE y RENIEC. Así es. Antes el jurado era todo. Y del jurado dependía la RENIEC y la OMPE. Entonces ahora hay 3 cabezas en una. Y yo no creo que haya funcionado mejor que las épocas anteriores a la separación. Y tiene que haber cuál es la soberanía máxima en el poder. Está en el Congreso. Lo que pasa es que ahora, como el fujimorismo maneja el Congreso, tiene mayoría en el Congreso, la gente le tiene miedo al Congreso porque está el fujimorismo. Pero no hay que tomar decisiones en función de una mayoría pasajera, sino en una función de una mejor elección. El Congreso ratifica al Contralor. ¿Quién se queja del Contralor? Nadie. Entonces, el Congreso podría ratificar, no elegir, después de una selección previa a través de otros organismos, inclusive el Ejecutivo, al jefe de la RENIEC y el jefe de la OMPE. ¿Por qué no? No veo que hay ningún Luego problema. de un concurso público. Por supuesto que sí. Porque lo que se está proponiendo es el Ejecutivo te da una terna, el Congreso la confirma, que es complicado, pues, ¿no? O sea, porque son los 2 poderes del Estado con intereses políticos, entonces puedes tener una elección un poquito más transparente. O sea, no hay métodos perfectos para elegir a nadie. Claramente, entonces, bueno, vamos a ver qué hace el presidente. En Estados Unidos el Congreso elige a los jueces supremos. Ahorita mismo están reconfigurando la Corte Suprema, pero se está diciendo que Trump va a darle a la Suprema es que no hay elección perfecta. Entonces los jueces que fueron elegidos como Obama eran de Obama, los jueces que fueron elegidos en época de Bush eran de Bush, los jefes que elige Trump son de Trump. Ese es un riesgo, ese es evidente, pero no es así necesariamente. Tenemos este frente. El otro frente que está abierto en paralelo es el de la Fiscalía de la Nación, digamos. Si se llega a un entendimiento para que, digamos, que el presidente dice, atraca, ¿no? Vamos con la reforma política durante el verano, como lo conversábamos con Juan Sheput hace algunos días. Pero lo que tienes ahorita es un entrampamiento que no parece tener fin. Me preocupa que el presidente le dé prioridad, la misma prioridad, a la reforma política y a la reforma judicial. ¿Chávarri se tiene que ir? O sea, primero se tendría que ir Chávarri, tendríamos que resolver eso. Me preocupa, quizás porque hay demasiados juicios, demasiada gente enjuiciada, quizás porque Kuczynski está con temor a una detención, quizás porque los jueces están revisando una serie de entuertos que han habido en este gobierno y en el gobierno anterior. Pero volvemos pues al caso de Chinchero. Lo primero que hace Chávarri es politizar, o no está politizando a la hora de investigar a Yufra y no a Mamani. Mamani es un testigo protegido, imagínense. Y reabrir el caso Chinchero por el lado de Torno. No, yo creo que Mamani debe ser igualmente investigado, por supuesto que sí. Porque sabes que cuando eres colaborador eficaz ya no te pueden enjuiciar, ¿no? Bueno. Ahí hay dos varas. No, lo que voy es que está politizado. Pero ¿vamos a aplaudir lo que hizo Yufra? No, pues. No. El diálogo ha sido terrible, ¿no? No hay que aplaudirlo. Ahí se hizo un canje, ¿no? Pero también fue una celada. Porque ¿qué pasa si es que...? Pero él se dejó celar, pues. O sea, a mí me hacen esa celada y yo no caigo. Porque yo no trafico con votos. Y además conoce muy bien el... Es que las celadas caen los que tienen intenciones de hacer algo raro y extraño. Los que están buscando algo. ¿Qué pasa si a Mamani? O sea que porque hay una celada hay ¿Qué pasa si a Mamani le dieron sus aparatos para grabar en el Congreso? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si es que, como se está diciendo, la presidencia del Parlamento dotó
Bueno, eso será. A Mamani de, me parece que eso es un tema, tema que tiene que ser, por supuesto, que investigado y castigado también. No lo a Mamani nadie lo va a librar de su responsabilidad. A menos que sea pero eficaz. Que un ministro se preste a una emboscada de esa naturaleza. No, pues, o sea, es una posición adelantada. ¿Eso es prioridad? O sea, que con ese criterio, hablando de fútbol, el que tiene una posición adelantada, el culpable, pero, ¿quién va a ser? Hablando de prioridades, ¿esa es la prioridad de la Fiscalía? Ya cayó el presidente Kuczynski, digamos, que de ahí vamos a meter a la cárcel a ¿La Yufra Fiscalía también? puede funcionar con esta guerra interna que tiene? ¿Puede funcionar? ¿Cómo se sale de eso? Bueno, hay que hacer una reforma total, pues yo creo que ahí hay que... O sea, para empezar necesitamos un CNM, porque el CNM te va a resolver la situación de la Fiscalía. Exactamente. Primero hay que buscar... El presidente de la Corte Suprema, que me parece que es un hombre valiente, inteligente y honesto, que no está metido en estos enjuagues, ha propuesto algo que yo creo que hay que aceptarlo. Darle 90 días al Poder Judicial para que haga... A la Fiscalía. A la Fiscalía y al Poder Judicial. No sé si le ha pedido a las dos o a una de ellas, pero darle 90 días una ley de emergencia para que pueda reestructurar hasta que llegue la reforma el Poder Judicial, porque así no puede mantenerse. Eso me parece que es inteligente. Ese tipo de cosas se pueden hacer. Pero dejemos que las reformas se hagan al paso que necesitan. Pero que se hagan, ¿no? Por supuesto que se hagan. Al paso que necesitan. Usted, sin duda, está de acuerdo con la bicameralidad. Yo creo que sí, siempre estoy de acuerdo con la bicameralidad, o sea, toda la vida. Populista. O sea, usted es hijo de la Constitución del 79, o sea, tiene que estar de acuerdo. Ya si Vitocho García de la UNE no está de acuerdo con la bicameralidad, me paro, pues tiro el micro y me voy. Podría ser hijo también de la del 33. Bueno, y yo lo veo mejor conservado que eso. Además, yo soy hijo de la Constitución más larga y vigente en el Perú del año 1860, que recogió los dictados de la de 1856. Y esa Constitución hablaba de 4 años para un periodo presidencial y para un periodo congresal, de 4 años. Un poquito, ¿no? No. Pero la reconstruyó el país después de la guerra con Chile en 4 años. Y con la velocidad con la que se desgastan los gobiernos del Perú, de repente 4 años... 4 años es Colombia, 4 años es Chile, 4 años es Argentina. Pero 4 años con una posibilidad de reelección inmediata, una reelección inmediata. En Chile no, ¿ah? En Chile no, y en Colombia lo han cambiado, tampoco es. Creo en Argentina ha quedado eso, pero en Argentina, ¿cómo es? 4 años la presidencia, se renueva el Congreso cada 2 años, y 6 años el Senado, y se renueva el Congreso, el Senado, cada 2 años, de manera por tercio. La renovación parlamentaria, ¿no? Nos daría probablemente, evitaría situaciones como las de esta, que sencillamente estás amarrado en este enfrentamiento. En 6 meses y se va la mitad del Parlamento. Se va la mitad. Ahora, eso en el Perú lo tuvo durante 80 años. O sea, no es una cosa nueva, es volver un poco atrás. Pero a partir del año 33 se cambió eso para evitar las elecciones permanentes, o sea, para evitar un ambiente político electoral constante y permanente. Que es lo que parece que no tiene fin en estos momentos. Exactamente. Gracias, Víctor Andrés García Belaúnde, por acompañarnos esta noche. Muchos temas por conversar, muchos temas por procesar. Y claro, lo que tiene que haber ahora es un acuerdo político. Tiene que llegarse a un acuerdo político donde se puede establecer una línea de acción. Y estoy seguro que nadie se va a negar a ese acuerdo político. Nadie. Es muy importante. Gracias por estar con nosotros.